Hola a todos, aquí estoy de nuevo. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de los nudos transferidos y los nudos sin transferir, ya que muchas de vosotras me preguntáis y me decís que tenéis algunas dudas en cómo hacerlo. Vamos a hacer estos nudos aplicándolos a distintos motivos. Uno de ellos es el anillo dividido. Pero este anillo dividido vamos a aprovechar el momento y la ocasión para hacerlo sin efectuar el nudo que se hace al principio, para unir los dos cabos. Bueno, ahora en el vídeo lo veréis. Aparte de ello, vamos a hacer también una cadena en zigzag, donde se utilizan también los nudos transferidos y los nudos sin transferir. Y vamos a hacer también una cadena de dos colores, donde también se utiliza este tipo de nudos. Entonces, solo nos queda irnos a ello. Bueno, pues para empezar a ver cómo se hacen los nudos transferidos y los nudos sin transferir, vamos a comenzar haciéndolo con un anillo dividido. Para empezar un anillo dividido, vamos a aprovechar también la ocasión para ver cómo se comienza y se ponen los hilos, para no poner el nudo que solemos poner aquí al principio de nuestro anillo dividido. Engancharíamos el hilo de esta forma, ¿veis? Y ahora haríamos esto. Este cabo de aquí lo iremos escondiendo en los nudos que haremos en este lado. Empezaremos haciendo la primera parte del nudo. Y la segunda parte del nudo. Vamos a hacer este anillo con 7 nudos y 7 nudos. Voy a hacer estos 7 nudos, estos primeros 7 nudos, iré escondiendo los cabos y ahora cuando termine vuelvo. Bueno, hemos hecho esta primera parte de nuestro anillo dividido con los nudos transferidos. Para quien no haya entendido bien el tema este de los nudos transferidos y nudos sin transferir, hemos cortado el cabo que sobraba y damos la vuelta. Para quien no haya entendido el tema de los nudos transferidos y sin transferir, no preocuparos, porque ahora, una vez que terminemos este anillo, vamos a hacer también otro motivo decorativo donde se va a ver muchísimo mejor cómo se transfieren los nudos y cómo se quedan sin transferir. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es pues la segunda parte de nuestro anillo dividido, que en este caso sería 7 nudos sin transferir. Como veis, tenemos aquí el otro cabo. Vamos a tirar de él, a dejar un cabo más bien largo y lo vamos a liar en los dedos, bueno, en el dedo meñique, que no se nos escape. Y ahora vamos a comenzar a hacer los nudos sin transferir sobre estos dos hilos. Uno, dos, y 7. Ahora cogemos este hilo que nos ha sobrado aquí y lo cortamos. Y ya podemos cerrar nuestro anillo dividido. Ahora vamos a comenzar el motivo al que me refería antes. Este motivo se llama cadena en zigzag. Simplemente es hacer 5 nudos transferidos
y 5 nudos sin transferir. Aquí se va a ver perfectamente porque he cogido dos colores. Vamos a empezar con los 5 nudos transferidos. Es un motivo decorativo que también se queda muy bonito. Los nudos transferidos, si os dais cuenta, al tirar, es el hilo verde el que queda encima del hilo clarito. La primera parte y la segunda parte. Ya tenemos nuestro primer nudo transferido. Segundo nudo. Primera parte. Segunda parte. Tercer nudo. Cuatro. Y 5. Como veis, estos 5 nudos son transferidos. Ahora vamos a hacer 5 nudos sin transferir. Entonces, lo que va a ocurrir es que encima de este se va a quedar el clarito. O sea, no vamos a transferir el nudo en esta ocasión. Simplemente digamos que lo vamos a enrollar alrededor del hilo verde. Con los mismos movimientos. 1, 2, pero sin transferir. 3, 4 y 5. ¿Veis? Y esto, el resultado que va a dar es una cadena en forma de zigzag. Arriba, abajo, arriba, abajo. Bueno, vamos a hacer otro trocito más. 5 nudos transferidos y 5 sin transferir. Vamos a hacer los transferidos. Como veis, el hilo verde queda alrededor del hilo clarito. Primera parte del nudo. Segunda parte del nudo. Ya tenemos uno. Primera parte del nudo. Segunda parte del nudo. 2. 3. 4. Y 5. Ya tenemos nuestros 5 nudos transferidos. Ahora vamos a hacer los siguientes 5 nudos que son sin transferir, que en este caso el hilo que se verá será el hilo clarito. Y ahora a continuación vamos a hacer los siguientes 5 nudos sin transferir. Como veis, este hilo queda tenso. 1. Este hilo siempre queda tenso. 2. 3. 4. Y 5. Y ya tenemos este motivo que también se queda muy bonito
a la hora de hacer una pulserita, unos pendientes o cualquier complemento de frivolité. Bueno, como veis, hemos hecho estos dos motivos, lo que es el anillo dividido, que es la mitad con nudos transferidos y la otra mitad con nudos sin transferir. Luego la cadena en zigzag, que son, en este caso, 5 nudos transferidos, 5 nudos sin transferir. 5 nudos transferidos, 5 nudos sin transferir. Y eso es lo que le da esa forma de zigzag. Ahora vamos a hacer otro motivo decorativo, que es la cadena de 2 colores. Simplemente se trata de hacer el primer nudo transferido, la primera parte del nudo transferido y la segunda parte del nudo sin transferir. Vamos a verlo. Sería de esta forma. La primera parte del nudo, ¿veis? Se transfiere. La segunda parte del nudo no se transfiere. Quedaría de esta forma. La primera parte del nudo se transfiere. La segunda parte del nudo no se transfiere. Y así sucesivamente. La primera parte del nudo se transfiere, la segunda parte del nudo no se transfiere. Bueno, como veis, la cadena de 2 colores se queda muy decorativa y muy bonita y es bastante simple de hacer. Es como os he comentado antes, la primera parte del nudo es transferido y la segunda parte del nudo es sin transferir. Al hacerlo con 2 colores, pues hace un efecto muy bonito. También la cadena en zigzag es bastante decorativa. Y el anillo pues es una de las cosas más utilizadas en las que se utiliza el nudo transferido y el nudo sin transferir. Bueno, en especial este que es el anillo dividido. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo. Si os ha gustado, darle al like, compartir y el que no se haya suscrito, que se suscriba, que es gratis. Si tenéis algún problema con los útiles, navetas, hilos y demás, pues ya sabéis, www.todofrivoliter.es. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no lo penséis, escribirme, que yo siempre respondo con mucho gusto. Un beso para todos y hasta la próxima.